Los contenidos de los programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. En todas las circunstancias, en todas las sociedades, en todos los estados, un tema vital es el referido a los derechos humanos en sus distintos órdenes, los fundamentales, que son los de primera generación, los de segunda, que son los derechos sociales, los de tercera, que son los derechos colectivos, pero también los derechos emergentes. En todas las sociedades, entonces, un propósito central de los estados es la defensa y protección de los derechos humanos, pues con mayor veras en Colombia, donde estamos intentando construir escenarios de paz, de modo que hacerlo ahora, en medio de esta coyuntura, resulta realmente necesario. Para el efecto, mi invitado es un profesor universitario que ya terminó su doctorado en Derecho y que tiene un amplio conocimiento en estas materias. Se trata del doctor Orestes Guarín Riveros. Doctor Guarín, bienvenido a mi programa. Muchas gracias, buenas noches y complacido en poder acompañarlo estos minutos para todas estas inquietudes alrededor de los principios emergentes, los llamo yo. ¿Por qué los llama principios emergentes? Precisamente una sociedad tan compleja, con un crecimiento tan inusitado y un conocimiento también tan ampliado, ha hecho que surjan necesidades nuevas de corte social, colectivo y de corte individual. Así en Malí como en el África subsahariana, sí, como en Bután, como en la China, en la India, existen unas necesidades fundamentales como a respirar, como a tomar agua potable, como a tener una educación, como a que nos traten igual a todos. De allí surge primero en Barcelona, a comienzos de este siglo, 2004, y luego en Monterrey, México, 2007, como una Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, que digamos podríamos enumerar más de 50. Bueno, pero ¿qué derechos contiene fundamentalmente esa Declaración de Derechos Humanos Emergentes? Hablemos de algunos. Por ejemplo, la vida digna. Nosotros debemos buscar que más allá de que se proteja físicamente la vida y el concepto de seguridad básica, pues hay una manera de vivir y todos tenemos derecho a realizar un proyecto de vida. Bueno, pero se puede llamar emergente si está en el artículo primero de la Constitución la dignidad humana como uno de los principios esenciales en el Estado colombiano. Está muy empatado con principios constitucionales, son muy convergentes, pero no son los únicos. El artículo 94 de la Carta Política Nuestra nos remite, para el caso Colombia, a toda clase de derechos inherentes a la condición social de las personas, y eso implica que aunque estén escritos o no estén escritos, siguen siendo principios emergentes porque hay necesidad de abarcarlos, tratarlos y atenderlos en forma inmediata. Es decir que, doctor Orestes, para el entendimiento de todos los televidentes, fuera del título segundo que hay en la Constitución sobre derechos, garantías y deberes, donde están los derechos fundamentales, donde están los derechos que he mencionado ya de segunda y tercera generación, sociales, económicos, a raíz de lo que usted ha dicho, fuera de eso hay unos derechos emergentes que es a lo que les da paso el artículo 94 de la Constitución que usted ha mencionado.
Correcto. Señalemos siquiera unos 8 o 10 de esos derechos. Bueno, si me permite, aunque sea una característica de cada uno de ellos, Sí, quisiera señor. mencionar para empezar, por ejemplo, procura existencial. Está inspirada aparentemente... Procura existencial. Sí, señor, así lo llamo, Sí. pero es la relación entre espacios vitales, básicos, estructurados y efectivos. Es decir, una persona nace con un espacio vital para desarrollar su proyecto de vida, para lo que llamamos el florecimiento de la vida, como lo podríamos mencionar inicialmente. Sí. Es decir, tener vida verdaderamente, más allá de respirar y más allá de tener un cuerpo y protegerlo y de pronto que no le pase nada, desarrollar el sueño que todos tenemos. Y ese no es Ese el procura existencial es comparar el espacio vital personal con el que la familia a la cual pertenece, quien tiene su proyecto de vida, tiene derecho y accede a cierto nivel de educación, cierto nivel de salud, cierto nivel de ingresos en su empleo, con el espacio general que el Estado le debe dar estructurado para apoyar ese proyecto de vida, para inspirarle nuevas expectativas, para darle los medios de su vida, para realizar los fines a los cuales tiene derecho. Ese es un principio, por ejemplo, que ahorita Thomas Piketty en la obra del Capitán del siglo XXI plantea sobre el tema de la desigualdad. Y el tema de la desigualdad es si el Estado está inspirando más condiciones de retroceso hacia unas mejores condiciones de vida o si estamos realmente a través de todo el aparato productivo y el ingreso y la riqueza nacional facilitando la redistribución de la riqueza. Otro ejemplo. Otro, por ejemplo, la confianza legítima, que mucha falta nos hace ahorita para el periodo, digamos... En términos sencillos, la confianza legítima. Es unir la buena fe al debido proceso. A través del principio de confianza legítima nosotros podríamos pensar que no solamente contamos que nuestro interlocutor como ciudadanos está por lo menos amparado, su expectativa es sana y yo puedo y debo creer en él como un elemento de confianza y esos sí son valores como los que inspiran todo el canal en el que me ha invitado a compartir, sino que además hay un debido proceso porque hay una cierta seguridad y de un momento a otro no nos van a cambiar las reglas del juego. Esa es la confianza legítima para que entonces yo quede desconcertado. En materia de agua, por ejemplo, el mínimo vital. Sí, hay mínimos vitales, hay vida digna, como lo hemos mencionado, pero además también dentro de la procura existencial tener ciertos elementos básicos hacen parte de ella, pero hay otros muy importantes. Por ejemplo, el principio de proporcionalidad, que ya lo está usando nuestra Corte, y por lo menos hubo un optimismo muy grande hasta el 2005. Ok, pero entonces hablemos un pitín del principio de proporcionalidad. Ajá. Si me permite un ejemplo, sí, sería muy breve porque tengo que hacer una pausa. Correcto, sería el caso de un muchacho que llega a adoptar a su hijo, a adoptar a un niño y entonces el niño no encuentra una protección más que el interés de ese padre. Ese padre demanda el Código del Menor, artículo 89, y ve que le exigen 25 años de edad como requisito para poder adoptar. Entonces, el principio de proporcionalidad nace de un test de proporcionalidad que se plantea la Corte Constitucional cuando inspirada en qué fin tiene esa norma al establecer esa diferencia de 25 años. Si el fin es para proteger al padre que quiere adoptar o si el fin es para proteger al niño especialmente vulnerable por la Constitución, y allí ocurre un cambio importante en el criterio de lo que es proporcionalidad. Pues como ustedes se pueden dar cuenta, son principios que no están establecidos como tal en la Constitución colombiana, sino que son de creación jurisprudencial y sobre los cuales lo que hay que ver es que si son convenientes como lo son, la manera de creación a través de la jurisprudencia constitucional es la más conveniente, se está desplazando en esa circunstancia sí o no al legislador, se está desplazando a la jurisdicción ordinaria, sí o no. Después de una muy pequeña pausa, ya regresamos aquí a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión. Con estos avances, doctor Orestes, se dan unos pasos muy importantes en la ampliación de lo que es fundamental, los derechos humanos, por eso se llaman emergentes. Pero ¿hasta qué punto se está desplazando
al legislador y hasta qué punto se está desplazando la jurisdicción ordinaria, vale decir, aquella que corresponde a los aspectos penales, laborales, civiles. Pues queda planteado ahora sí el tema, y es la relación entre las normas de carácter legal y los principios de carácter constitucional, y yo diría supraconstitucional. ¿En qué sentido? Que el juez, en el momento en que falla una tutela como se viene dando, como en el caso que intentábamos presentar anteriormente, el juez ordena o no ordena. Y por ejemplo, en el caso de la descontaminación del río Bogotá, por ejemplo, un juez está ordenando, está ofreciendo políticas públicas propias del Ejecutivo. Entonces la gran pregunta es si el juez, hay un gobierno de jueces que está usurpando una competencia que no le corresponde, como bien usted lo dice, pues le corresponde al juez ordinario en sus decisiones de casación normativa cuando se agota esa justicia ordinaria. Y entonces viene la tutela a reemplazar decisiones y a tomarlas. Tal el caso del sistema OPAC, que fue tan comentado, y coloca un nuevo sistema, pero para orientar a la opinión en general de que no solamente había que terminar un sistema, sino que va a ofrecerle otro en mejores condiciones, y ordena y obliga a la legislación. Entonces, para unos, el juez, como lo he dicho, se queda sin control, porque bastaría que él, como ejercicio de control, controlara a los demás administradores, pero en este caso, controlarse a sí mismo le va a quedar un poco más difícil. Pero para otros él verdaderamente se convierte como en un emisario de derechos humanos que está respondiendo por las necesidades sociales de la gente y se está convirtiendo como en un árbitro oportuno que evita que el peso de la administración con sus excesos, entonces llega ya más allá de un sistema garantista, un sistema más tutelar de protección a la persona, y que pienso yo tiene más sentido, porque es más justicia material. Eso es lo que ha hecho que mucha gente critique a la Corte Constitucional, porque dice nuestra Corte en unas oportunidades legisla, en otras oportunidades reforma la Constitución y casi que en otras oportunidades hace de ejecutivo. ¿Hasta qué punto es eso conveniente para la estabilidad institucional, o si al contrario deben primar unos avances de orden social a través de unas facultades que no son propiamente judiciales, sino legislativas y ejecutivas? Yo pienso que, pues, muchas personas no van a compartir esto, pero la Corte Constitucional ha venido trabajando rápidamente, resolviendo muchas cosas rápidamente, y más allá que interpretando, es creando como unas políticas, llamémoslas judiciales. Yo no creo que haya una decisión de un juez que no tenga algo de política, algo de ética, y sobre todo algo de argumentación fundamentada para justificar su decisión judicial, y por supuesto algo de interpretación, no solamente porque él tiene una hipótesis que es la historia que está en su cabeza, sino porque el caso que le viene y que va con razonabilidad práctica a decidir, lo está invitando a que haga derecho. Entonces, a mí me gustan las nuevas posibilidades, porque están permitiendo que haya más rapidez. ¿En qué países se está aplicando este nuevo esquema? ¿Son muchos o poquitos? Yo pienso que uno de los destacados es Colombia. Yo pienso que Argentina tiene antecedentes en América Latina. España, por supuesto, nos llegan muchas cosas, porque de todas maneras el paso de Alemania, por supuesto, el paso de Alemania a América Latina, pues es el problema del lenguaje, y entonces hay que traducir por el lado de España. Pero en verdad todo tiene como unas raíces en mi criterio alemanas, la Constitución de Bonn, el núcleo esencial de los derechos fundamentales, ¿sí?, de esa ley de Bonn, ley fundamental, sí, precisamente porque nos dota de unos principios, sobre todo, que le sirven como herramientas al juez, para que él pueda empezar a utilizar otros medios de interpretación, que es el momento fundamental del derecho, y se valga de esas herramientas con vínculos. Y entonces pues viene todo el asunto de las precedentes jurisprudenciales y la necesidad de acatamiento a lo que ha decidido las Cortes, y ya no hay un imperio de ley como tan congelada y esperando a ver cuándo hay una nueva reforma para hacer una red legal que no tenga un tránsito hacia soluciones favorables, como las que exige la coyuntura histórica de la paz, por ejemplo.
se nos acaba el tiempo, debemos hacer una pausa y después de ella reflexionaremos un poco sobre si en esta coyuntura de un proceso de paz y con seguridad, ojalá se permita así, unos acuerdos de paz, cómo van a incidir en la nueva coyuntura la aplicación de los principios y de los derechos emergentes. Ya regresamos a Mesa de Opinión. Regresamos a la última parte de Mesa de Opinión. Doctor Orestes, habíamos dejado planteado cómo hacer que en esta coyuntura en que aspiramos la mayoría de los colombianos a que haya paz, cómo debemos utilizar esta interpretación axiológica, valorativa de los derechos para sobre ellos anclarnos a efecto de construir una sociedad con convivencia y paz. Pues yo pienso que es el momento de los derechos fundamentales, particularmente si hay una constituyente, como también creo yo que va a ocurrir. Es el momento de hablar de distritos de paz, que las regiones de Colombia entiendan que su desarrollo que les permite un futuro nace de una organización interna, que los problemas concretos que generan la violencia y que desencadenaron todo el movimiento insurgente, pues sean atendidos prioritariamente. Y nada como un Estado constitucional de derecho para intentar resolverlo. Los distritos de paz son una alternativa porque a través de los principios emergentes podríamos construir las pequeñas constituciones que hacen parte de la gran constitución en procesos civiles, procesos de constitucionalización civil, donde haya menos Estado y más justicia, menos instituciones y más sociedad, menos presencia del mandato y más presencia de las expectativas y de la confianza. ¿Cómo deben ser esos distritos? Esos distritos deben obedecer fundamentalmente a las razones objetivas de la violencia local. Particularmente y supongo que a las particularidades de cada región. A las particularidades de cada región. Es decir, no es lo mismo por los efectos que ha causado la guerra en Bogotá que en Arauca o que en el Caquetá o que en el Putumayo. Particularmente porque, como le he oído a usted con mucha inteligencia, ha hablado que la paz hay que construirla. Y los mecanismos para construir las bases del juego hacia el futuro, más allá de justicia transicional, se llama justicia constitucional. Yo propongo mucho más avanzada una justicia restaurativa de un segundo orden, no la justicia restaurativa a la que se acude para hablar de víctimas y de reparación. Yo pienso que la verdad, la reparación, la justicia son muy importantes, pero un Estado constitucional de derecho debe buscar los mecanismos para la no repetición. Eso es lo que la sociedad debe tener muy claro. La no reincidencia, no convertir en BACRIM cualquier grupo humano que se reinserte en este momento. Y eso lo logra un Estado constitucional. Dentro de este contexto, ¿cómo hacer para que aprendamos los colombianos no solamente a reclamar derechos, sino a cumplir obligaciones? Particularmente, mire, la sociedad aborigen tenía muy pocas normas, pero las tenía interiorizadas. Ellos no necesitaban ni un juez, ni un carcelero, ni una cárcel, ni un proceso. Ellos sabían que habían violado una norma y inmediatamente ellos mismos se castigaban. Entonces nosotros tenemos que interiorizarla. Y la pedagogía de paz a la que está hablando el país es ingresar a esos distritos de paz para darles las herramientas suficientes a través de estos principios emergentes, precisamente que nacen de una época como la que estamos viviendo, para que esos mecanismos se conviertan en vivienda, en salud, en educación. La constituyente ya se justifica por la justicia. Es decir, el grave error de las últimas décadas es no haber atendido a tiempo el problema de la justicia, y esta ley de equilibrio de poderes no creo que sea siquiera una aspirina en lo que realmente se requiere en esa constituyente. Y a partir de esa reforma a la justicia vamos a entender el valor de nuestras constituciones como procesos globalizadores,
porque no estamos hablando de estados, estamos hablando de pluralismos jurídicos, es decir, estamos hablando de que la sociedad civil puede y debe encontrarle salidas a través de las atención a las necesidades fundamentales o a las necesidades reales de la gente. Entonces, esencialmente que entendamos que el problema no radica solamente en exigir derechos, sino en cumplir obligaciones. Correcto, a través de las expectativas, y para mí no solamente Robert Merton, sino Parsons nos dan unas enseñanzas que siguen viviéndose, aunque se diga que el funcionalismo… así en muy breves palabras, ¿qué dicen Por ejemplo, esos dos? Parsons rodea los elementos estructurales de la acción social, entendiendo por acción social todos los comportamientos humanos. Sigue siendo, hasta Luhmann siguen siendo humanos, el actor, los medios, los fines, las expectativas, el sentido y la situación. Cada que se presente esos elementos comportacionales que permitan dirigir cómo va a ser la acción del Estado, nosotros vamos a entender que ese actor va a tener mejores medios, más amplios fines, mejor manera de entender su situación, mejor manera de darle sentido a su vida y a la vida de la sociedad, porque de alguna manera la acción social es la acción de los comportamientos humanos. Pues bueno, doctor Orestes Guarín, se nos acabó el tiempo. Le agradezco mucho por haber venido a Mesa de Opinión a tocar un tema tan vital para este país, los derechos humanos en las categorías, en las manifestaciones en que lo ha hecho usted. Muchas gracias. No, señor, con mucho gusto. A ustedes, como siempre, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Como siempre, no olviden, nos vemos de hoy en 8 días. Hasta entonces, buena noche, que descansen.